una servidora reconectora a la fuente y experta en sanación energética, resonancia y balance, patrocina Sabiens. Gracias, Ferran Prat, y a todos los seguidores. Prat. Torna al Congrés Sabiens. Aquest any titulat 369, amb les conferències de Josep Pàmies, Ferran Prat, Natàlia Guerrero, Artur Oms, Lluís Rovira, Hadassah, Francisco José Fernández Cruz Seguera, Xavi Cerro, Enrique Moniz, Felipe Botalla, Òscar Mateo, Vanessa Barese, Joan Piqué. Xamán Guaco. Us esperem al Congrés Sabiens el dissabte 14 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc. Salutacions, saludos, benvinguts ahora sí al Sabiens, ¿cómo estáis? Yo confío que vamos a desvelar muchos misterios con la persona que ahora vamos a saludar, que es el profesor Tristán Castell de Pinós. Profesor, bien hallado y bien encontrado en Sabiens. ¿Cómo estamos? Pues nada, persiguiendo al gato que se mete por encima de la biblioteca en estos momentos. Tenemos un gato blanco al cual hemos puesto un nombre un poco sugestivo para los que sepan un poco de los temas estos de María Orsic y de las sociedades secretas. Le llamamos Vaistor y es un trapella que se pone por todas las estanterías, en fin, un desastre de vida gatuna. Vaya. Ahora que comentas, mira, lo del gato, recuerdo en mi formación de criminología que hubo un examen interesante. ¿Cómo fue? A ver, es que me marcó mucho. Sí, resulta que hay una fábrica que se incendia, y tienes que averiguar qué ha pasado allá. Bueno, haces tus pesquisas, tus análisis. Uno decía que habían entrado a robar, otro que había sido un trabajador interno que había saboteado un área y había prendido fuego, bla, bla. Bueno, habían mil posibilidades por cada alumno. Y a mí me llamó la atención un cristal roto, ¿sabes? Un cristal roto, digo, caray, un cristal roto aquí. Pero bueno, puede ser de una pedrada, vete tú a saber, un vándalo o al manipular alguno de los palés que se diera un golpe y hubiera el cristal roto. Pero resulta que en el incendio encontraron un gato fulminado, sucarrat, vaya, Tristán, estaba sucarrat, estaba literalmente carbonizado. Y la conclusión final fue que alguien, por ese cristal roto, porque era inaccesible a la fábrica, pero ese cristalito roto introdujo un gato que tenía una cuerda atada a la cola y por el mismo tamaño del gato, primero entró el gato, después pasó la cuerda, tenía una bola de algodón sumamente impregnada de gasolina y bien esfericada, en forma de esfera, vaya. Le prendió fuego y el pobre gato, huyendo de ese fuego que le perseguía, iba dando bandazos con la bola aquí y allá, y fue cuando prendió fuego y la fábrica, bueno, pues tuvo ese desastroso incendio, ¿no? Y mira, me has hecho recordar de esa anécdota en momentos de formación. ¿Qué te parece? Sí, bien. Yo participé también, no por ningún tema de investigación criminal, sino ayudando a un gran maestro que tuve que sufrió un ataque externo muy curioso y que carbonizó parte de su laboratorio domicilio, que era una masía preciosa en un rincón de la Garrocha. Y era muy misterioso todo este tema. Y allí también, bueno, la clave del secreto fueron los cristales. Pero esto algún día podemos incluso hacer algún comentario más al respecto, porque esto era un personaje muy especial al que debo muchísimo, y Olga también, y hoy será uno de los puntos de apoyo de las muchas dudas que se ciernen sobre el tema de la relación Orsic, Brill, Thule y nacionalsocialismo. Porque hay muchas dudas en estos momentos. Además, yo quiero señalar, yo creo que en Internet hay más páginas sobre el nazismo secreto o esotérico que páginas porno, perdón, porque es que hoy salen por todas partes gentes diciendo lo mismo y diciendo barbaridades de todos los colores. Y hoy miraremos a través de mi experiencia personal de ir tapando agujeros que se van
proyectando sobre el desarrollo de nuestro tema, que es María Orsig, canalizadora, puede ser enviada desde Aldebarán. Y bueno, hoy empezaremos dando un poco marcha atrás y buscando otras relaciones. Y bueno, me ha ido muy bien que explicáramos todo esto de los gatos, fíjate, y del incendio, porque me ha recordado el ataque que sufrió este gran maestro por parte de gente, digamos, los hombres de negro, y que intentaron destruir todo su trabajo de investigación, que en gran parte consiguieron, ¿no? Y este hombre fue uno de los que estuvo relacionados con, digamos, el primer documento en el que se habla del Bril, en el que se habla de la relación del Bril con Thule, que se llama Le Matin des Magiciens, el retorno de los brujos, Louis Pauwels y Jacques Vergier, absolutamente denostados, que no sé qué, que no sé cuántos, y luego, pues sí, pues tenemos tiempo, entraremos a justificar el por qué no, ¿me entiendes? Digamos, son atacables en su fiabilidad. Porque hagamos un poco de memoria para quien en el primer capítulo de esta interesante entrevista de análisis e investigación del profesor Tristán Castell de Pinos, pone en contexto Bril, V-R-I-L. ¿Qué significa exactamente? Más ampliamente de todo este tema, y porque no creo que debamos hacerlo ahora de una forma total, porque entraremos en una, digamos, en una descripción de los trabajos secretos de la sociedad Thule, que quizás ahora sería demasiado, ¿no? Pues vayamos a como una buena comida, plato a plato. Venga, vamos. Bueno, vamos un poco hacia atrás. Hablamos de un personaje excepcional que todavía está, digamos, enterrada en multitud de interrogantes, que fue la aparición de una mujer espectacular, de una gran belleza, y que encima, pues bueno, de ser una gran bailarina de ballet clásico, pues en un momento de su vida supuestamente empezó a canalizar entidades de extraterrestres que le empezaron a enviar informaciones de un nivel técnico en unos lenguajes que nadie entendía, y que bueno, que ella tuvo que buscar su camino, porque claro, esto era algo que, digamos, le oprimía, metes el corazón y el espíritu, metes recibir estos mensajes sin saber exactamente qué era. Mi teoría es que esta señora, esta chica, fue, digamos, implantada desde los planos, digamos, paralelos. Ella siempre hablaba de Aldebarán, 65 millones de años luz, la constelación de Tauro, digamos, una raza absolutamente extraterrestre que no tiene nada que ver con los reptilianos, que es otro de los temas que va dando vueltas por internet sin cesar. Y entonces, pues ella, al final, a través de unos ciertos vericuetos que describimos en el anterior capítulo, llega a conectar con uno de los personajes que tuvo mayor influencia en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, porque fue un personaje que influyó muchísimo en dos de los protagonistas, digamos, en el bando alemán, digamos, absolutamente decisorios. Uno fue Adolf Hitler y el otro fue Rudolf Hess, que protagonizó aquel vuelo tan absolutamente loco hacia Inglaterra para pedir la paz con Inglaterra, o para pedir la ayuda para acabar con los monstruos que en aquel momento se cernían también sobre la Europa de aquel tiempo, que el más claro, o la amenaza aparentemente más temible, pues era el comunismo soviético. Entonces, pues claro, encontró pues a este personaje, y él fue el que la guió a poder tener una conexión con muchos de estos otros personajes que después iremos desarrollando, y haremos un poco una maqueta del escenario cronológico de lo que ocurre en este primer momento, porque hemos de pensar que la aparición de esta, digamos, vidente, o sea, si fuera en Lourdes sería de una importancia tan grande como Bernadette Soubirous, en este caso yo creo que incluso mayor, pues aparece mucho antes de que se pueda prever que va a haber un rebote de la Primera Guerra Mundial y se convierta en una Segunda Guerra mucho más destructiva. Entonces es en este momento en el que va, de alguna forma, cayendo la virulencia de la Primera Guerra Mundial, y que aparece esta situación sobre el año 1915, en la que ella pues empieza a ser, digamos, entre comillas, asaltada o revelada, o empieza a recordar de dónde ha venido, y a través de escritura automática
pues va pum, 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 soltando todo lo que lleva dentro, ¿no? Y entonces este es un punto clave de la historia, porque ahí se produce un nódulo que será, digamos, un poco el punto de inflexión a través del cual, a través de una tecnología superior que irá vertiéndose sobre la facción alemana, irá creciendo un poder que querrá de alguna forma reconstruir lo que se destruyó en la Primera Guerra Mundial. Me parece que esto es uno de los puntos clave de todo lo que ocurrió. Claro que hubo motivos económicos, rebotes, pactos, el famoso Pacto de Versalles, pero este es el punto. Es la aparición de un poder, digamos que viene a, de alguna forma, a resolver o a ayudar la situación tan grave que se producía en el área germánica, porque no olvidemos una cosa, que la Primera Guerra Mundial fue una primera guerra del materialismo contra el imperio sacro germánico, porque la familia Habsburg pretendía en aquellos momentos volver a reconstruir el famoso imperio, digamos, el Sacro Imperio Romano Germánico. Y esto es un tema que, bueno, se repite en la Segunda Guerra Mundial, o sea, digamos, el rebote histórico de todo este par, que como mucha gente dice, eso del Imperio Romano Germánico, qué raro que es. Claro, viene de la Edad Media. El emperador más famoso fue Enrique II Hohenstaufen, que bueno, que fue un personaje también, digamos, un enviado de la otra parte, un personaje genial, absoluto, militar, intelectual, con una capacidad tremenda de decisión y creación de espacios de equilibrio político en la parte del Mediterráneo, que en aquellos momentos se había convertido en un lugar de pugna. Hasta hoy va de alguna forma reviviendo todo eso, una pugna entre la sociedad occidental o cristiana y la sociedad musulmana. Y bueno, pues todo esto que en el imperio austrohúngaro, que de alguna forma quería volver a recomponer este pacto con el Vaticano, porque son como un par, digamos, un polo de energía que tiene un polo positivo y un polo negativo. Digamos, la parte germánica sería el polo positivo o macho, y el Vaticano sería la parte negativa o hembra. Y entonces el mundo materialista no puede permitir que esta reconstrucción del Sacro Imperio Romano Germánico, y esto empieza primero con la Guerra de los Balcanes, segundo con el asesinato del archiduque en Sarajevo, la declaración de la Primera Guerra Mundial, y de pronto aparece este escenario de interguerras en la que aparecerá este ser, esta medium, ¿me entiendes?, que vendrá de alguna forma a modificar un poco las esperanzas de la parte perdedora, por decirlo de alguna forma. Bueno, es un pequeño análisis de lo que dijimos la otra vez, pero quiero aportar un poco esta idea, porque es una idea que yo creo que desde el punto de vista histórico merecería una revisión, incluso. Totalmente de acuerdo, sí. Una pugna simplemente, ¿me entiendes?, que de pronto hay unos intereses que aparecen unos contra otros y ¡pum! ¡Pum! Y se hace una guerra. Hay un proceso previo desde antes de destrucción y demolición del Imperio Austrohúngaro y sobre todo del poder de la Iglesia Católica. Pues bien, después de haberos explicado todo esto, bueno, que esta señora pues traerá unos planos de unos ovnis, que tal, que ya llegaremos tranquilos, ya sé que a muchos os interesa más el tema, digamos, técnico-bélico, pero llegaremos a explicarlo perfectamente. Pero yo creo que quería también la otra vez diseñar un poco el marco. La otra vez hablamos de que había habido una aparición de una serie de médiums, entre los cuales María Orsic, pero en un periodo de 40 años nace uno, digamos, que yo siempre he considerado el par técnico de María Orsic, en 1856, Nicolás Tesla. Y hoy quiero entrar un poquitín, muy brevemente, porque es un tema muy comentado, la vida de Tesla, sus genialidades, etcétera, 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 pero quiero comentar un poco este par energético, que volveremos a hablar del ese par positivo-negativo. En 1874, después de Tesla, nacerá Marconi, que es otro que fue el primer hombre que empezó a hablar de la comunicación también inalámbrica. Es decir, que de alguna forma
Tesla y él, de alguna forma, estaban enfocados al mismo tipo de investigación. Lo contrasta muchísimo que Marconi fue un hombre reconocido absolutamente y científicamente y aplaudido hasta su muerte, y sus investigaciones y sus inventos fueron inmediatamente aplicados, cosa que no ocurrió con Tesla, y que es una de las cosas que ahora van a entrar, digamos, es un fuego que va a entrar a quemar una parte que nadie se esperaba que iba a quemar de todo este tiempo, ¿no? Sí, porque hubo una avenida de hombres y mujeres con unas capacidades que impulsaron aquel presente pues muy, muy arcaico en un presente con proyección al futuro muy tecnológico. Importantísimo. Entre medio del nacimiento de estos dos personajes se produce otro nacimiento. He de decir que, claro, que Tesla, Marconi y María Orsic están, digamos, ubicados alrededor de la zona entre las costas de Italia, Venecia, de lo que hemos hablado tanto, y Croacia, y que encima van a aparecer algún otro actor en esta zona de aquí, que ahora comentaremos, pero en 1866, 10 años después de nacer Nikola Tesla, nace un personaje que va a tener una importancia tremenda entre todo lo que vamos a hablar ahora, pero que no tiene que ver nada desde, digamos, la influencia geográfica. En Armenia nace George Ivanovich Gurdjieff, personaje, gran mago, tuvo una influencia tremenda en la Europa de entreguerras, y después de la Segunda Guerra Mundial sobrevivió y siguió teniendo una gran importancia. Durante mucho tiempo di, digamos, mucha fiabilidad a toda su exposición, que se llamó El Cuarto Camino, y para mí sigue siendo un personaje realmente, digamos, digno de estudio, pero que se va a imbricar de una forma absolutamente alucinante. Es como la pimienta, ¿me entiendes?, que de pronto aparece y todo pica mucho más de los alimentos. Pues la pimienta de todo esto va a ser Gurdjieff, o la guindilla, mejor dicho, en este caso. Después, en 1883, nace otro personaje que tiene que ver de una forma increíble con todo esto que vamos a hablar. Benito Mussolini. Benito Mussolini nace en Predapio, que está entre Bolonia y el fragmento de costa de Itálica, enfrente de Croacia. Vamos a estar un poco en esta zona de influencia. ¿Por qué hablo de Mussolini? Por dos cosas. Bueno, claro, todo el mundo está hablando mucho del nazismo secreto, de las sociedades ocultas, de todo esto, pero nadie habla de Mussolini. Y en cambio, este hombre fue un mago más en la lucha. Pero además está involucrado con todo lo que vamos a hablar ahora, porque en 1938, en una zona cerca de Milán, cae un ovni, y es, digamos, la primera vez que aparece un vehículo no tripulante documentado, rescatado en la historia, 1938. Todas las informaciones, como siempre, están también en el Vaticano, que mete los pies en todos los charcos. Es que estos se meten en todo, eso es increíble, ¿entiendes? Y entonces, primera aparición de ovni. No sabemos, hay un interrogante, después hablaremos en todo caso sobre la solución de la procedencia de este ovni. Una cosa, Tristán, decías el año 1938. Yo tenía en mis datos mentales que en Italia se estrelló en 1933 una aeronave de construcción no humana. ¿Hubo otra caída o tenemos aquí un cruce de fechas? Pregunto, no sé. Pues puede ser un error mío, pero yo tengo 1938. No es 1938, porque a mí, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que, claro, ¿qué pasó con todo esto? Porque, claro, en 1938 el tema del Brill y de los primeros, prototipos de naves antigravitatorias ya estaba funcionando. O sea, de María Orsic y su grupo ya estaban desde 1922, ya se estaban construyendo, digamos, en 1922 se estaba construyendo el primer prototipo, que hasta el 23-24 no fue operativo, no pudo montarse del todo. Entonces, pues claro, quiero decirte que podían, obviamente, en 1933 haber caído, meterse un prototipo, que es mi idea,
un prototipo de los hechos en Alemania, pero creo que en aquel momento, en 1933, todavía no había la potencia suficiente como para crear, ¿me entiendes?, un aparato volador que superara, digamos, los vuelos puramente rutinarios de experiencia cercana, ¿eh? O sea, pero esto hablaremos después cuando hablemos de todos los aparatos y la secuencia de lo que se hizo ahí. Bueno, claro, esto, imagínate, se estrella una aeronave de otra civilización, la tienes y dices, bueno, ¿y ahora qué? Pues por ingeniería inversa empiezas a desglosar el aparato, ¿no? Y lo voy a poner de forma más sencilla. Imagínese que de golpe y porrazo, sin saber lo que era una lavadora, le aparece una lavadora en su casa o en el campo y dices, ¿y esto qué es? ¿Un tubo? ¿Y esto qué es? Ah, una puerta. ¿Y de qué material es esta puerta? Echa la puerta. Ah, de cristal. Ah, no, de un plástico resistente. Claro, vas desglosando y después, con el tiempo, lo que dices tú, prototipos, los armas y tienes, bueno, lo que sería un ingenio aeronáutico, pero muy avanzado. Lo que se ha dicho de todo eso es que en Italia, en aquel momento, Mussolini hizo guardar allí la empresa y los hangares en los que se guardó, incluso hasta pasado el final de la guerra, digamos, ese elemento que fuera, digamos, de origen extraterrestre o de origen, digamos, cercano, humano, se guardó y que fue el propio Pío XII el que dio el chivatazo a los aliados de donde estaba esto, ¿no? Yo siempre he tenido mi pensar, también soy un apasionado en el sentido estratégico de la Segunda Guerra Mundial, de las tantas cosas que hay de misterios, pero que siempre me extrañaba, digo, ¿y por qué entraron por el sur, ¿no?, de Europa, por Italia, norte de África, el desembarco de Sicilia saltaron ya a la península itálica, teniendo la zona del norte de Francia, la embestida soviética? Dicen, pero es un tercer frente. Es que quizás no buscaban Berlín esas tropas, sino buscaban otra cosa. Recuerda lo que te he dicho antes. Uno de los, digamos, de los elementos, digamos, que subyace en todo eso es la destrucción del nuevo pacto desde el Sacro Imperio Romano Germánico. Esto es algo que está relacionado con el famoso Priorato de Sion, esto es algo que está relacionado con los misterios de Berenguer Saunier, y que de alguna manera, si algún día pues entramos un poco en la evolución de todo esto, veremos cómo los hilos se juntan encima de todo esto, ¿eh? Hay también, digamos, una necesidad de romper esto. O sea, vamos a romper el juego totalmente. Entonces se acaba la germanidad y se acaba el poder de la Iglesia Católica, porque además, en aquellos mismos momentos, pues bueno, lo que a medida que suben y van destruyendo salvajemente todo el sur de Italia, saltan desde Sicilia, pues bueno, empiezan a bombardear Roma. Y entonces, pues claro, empiezan a aparecer negociaciones entre el Vaticano y los aliados a ver qué tienen que hacer con todo eso, porque claro, van a acabar con el tótem arquitectónico del catolicismo y del cristianismo. Pero esto es un tema que es para, de alguna forma, desarrollar más ampliamente, ¿no? Pero es decir, que el tema de Mussolini es interesante porque además este hombre, antes de que Himmler buscara el Grial en Montserrat y en no sé dónde más, ¿entiendes?, él monta una guerra pero dices, pues, ¿cómo es posible, me entiendes, como que Mussolini haga una guerra contra Etiopía, que tenía Etiopía contra Italia? Pues Etiopía tenía, bueno, seguro un Graham Hancock y otros escritores que le han seguido, en las arcas de la alianza, porque dice que eran varias, ¿no? Y tal, tiene el famoso libro sagrado, el Quebranegas y todo esto. Entonces invaden Etiopía. Lo que va a buscar Mussolini es el arca de la alianza. Y además se trae un monolito espectacular en granito rosa, que se lo trae a Roma y que, por cierto, unos años atrás, digamos, el gobierno de Etiopía consiguió que Italia devolviera el monolito a Etiopía, ¿no? O sea, este hombre, aparte que construyó un monolito muy misterioso, unos grandes bloques de mármol blanco de Carrara impresionantes, en lo que ahora se llama el Foro Itálico, que se llama el Foro Mussolini, que debajo hay enterrados unos documentos que nadie sabe. Han hecho una interpretación, sí, seguramente, le dijo que puso, porque quería explicar para el futuro el fascio, yo qué sé, pero este hombre no puso allí
300.000 toneladas, es impresionante el monolito, sobre un mensaje, ¿me entiendes?, para decir una chorrada como esta, ¿no? Pero pasamos por alto, porque este es uno de los actores que está allí tropezando en toda nuestra historia. En 1889 saldrá pues el destinatario de todo el mensaje de Aldebarán, que se llamó Adolf Hitler, y hay que recordar siempre que la persona de Adolf Hitler nació en Braunau am Inn, en un pueblecito que está sobre este río, y entonces que es una zona que se conoce por siempre por la cantidad de médiums, sanadores y canalizadores que han salido de ahí. Y él mismo, por digamos, testimonio de mucha gente que le rodeó, tenía capacidades mediúmnicas. Y después, en 1895, pues aparece nuestra protagonista, nuestra amiga María Orsic. Entonces, tenemos que entre 1856 y 1895, 40 años entre el nacimiento de Nikola Tesla y María Orsic, que sabéis, cuando hicimos lo del cronovisor, que ya relacionamos de alguna forma, ¿no? Se dice, y creo que es importante que entremos en este tema para ir aclarando, digamos, puntos oscuros, que Nikola Tesla y María Orsic se conocían. Y que ambos, de alguna forma, fueron enviados a diversos puntos del mundo para hacer una cata, por decir, una prueba, de ver cómo se desarrollaría la sociedad del futuro, ¿me entiendes?, a través de estos mensajeros de Aldebarán, ¿no? Tanto en el caso de María como en el caso de Nikola Tesla no existió, especialmente en el de María, que era bailarina y nada más, y ningún tipo de formación universitaria. Y en el Nikola Tesla todo el mundo sabe que él abandonó los estudios y empezó simplemente a soltar toda la memoria, ¿me entiendes?, genética que le había sido implantada extraterrestre, ¿no? En un momento determinado, él siente la llamada también del más allá y empieza a hacer experiencias para captar señales del futuro. O sea, se adelantó al programa SETI en unos cuantos añitos, ¿no? Pero dicen que realmente, claro, es que todo lo de Tesla es un misterio, lo de María es un misterio, es decir, vivimos en una sociedad desinformada en estos momentos, ¿no? Porque después de pasar tanto tiempo no hemos conseguido de alguna forma alcanzar casi nada de estos misterios. Que él recibe señales de otro planeta, entonces sería la primera persona que habría recibido técnicamente, por medios técnicos, no por canalización ni nada, mensajes de otra galaxia o de otro planeta, ¿no? Él, a partir de ese momento, empieza lo mismo, empieza en el mismo rollo, empieza a pensar en vehículos antigravitatorios. Ahí se conserva un diseño un proyecto UFO de Nikola Tesla. Es un croquis muy sencillo. Generalmente todo lo que nos ha llegado ahora, y lo comentaremos cuando lleguemos al mundo un poco más técnico, son croquis muy poco explicativos, es decir, no hay diseños complejos de máquinas, es decir, cualquier ingeniero que lo mire dice muy bien la carcasa, pero dentro de esto cómo funciona, ¿no? Y después él empezó a pensar incluso que podía haber un ataque abierto de fuerzas externas, y desarrolló una serie, creo que desarrolló la primera arma de pulso electromagnético, que después ahora de alguna forma parece ser que está en el escenario bélico de este momento, ¿no? Pero ¿qué pasa con Nikola Tesla, no? Claro, Nikola Tesla, cuando llega a los años 30 y ve el amanecer del fascismo en Italia y del nacionalsocialismo en Alemania, dice, estoy en el sitio equivocado. Porque, claro, él, en un momento determinado, después de toda su experiencia en Colorado Springs y todas sus maravillas que hizo, es un hombre totalmente rechazado y acorralado y traicionado por un señor que se llamaba Edison, que, bueno, el nombre nos podría dar un poco la pista de la naturaleza racial de este señor. Es apuñalado por la espalda, es denostado, es apartado, y entonces en un momento determinado dice, pues ahora os vais a enterar de lo que vale un peine. Es muy curioso que en 1943, que es el momento, digamos, de la primera experiencia de teletransportación basado en las técnicas que le habían ya robado a Nikola Tesla. Entonces, en 1993, que se hace el experimento de Filadelfia, prácticamente, yo diría, le murieron en el hotel en el que vivía.
porque nuestros amigos del FBI, queridos amigos del FBI que nos estaréis escuchando, y todo eso son muy especiales en morir a gente. Y Nikola Tesla no murió de muerte natural, a pesar de que era un hombre de una edad muy avanzada, pero su naturaleza genética no era vulnerable porque era un ser, digamos, mutado, traído de otra dimensión. Y entonces, pues bueno, se produce este momento, ¿no? O sea, en 1993 aparece la primera experiencia y también desaparece Nikola Tesla. Pero él, mientras tanto, conecta con su par femenino, con su polo femenino, y empiezan a intercambiar información para desarrollar nuevos tipos, porque a partir de este momento es cuando se empiezan a acelerar un poco las canalizaciones de María Orsic. Se dice que hay una correspondencia o que hubo una correspondencia entre ambos. Lo creo más que probable. La pregunta sería, ¿cómo dos seres tan avanzados podían, digamos, sabiendo que estaban sometidos a espionaje de todas las fuentes de inteligencia, porque la Gestapo también miraba con muy mala cara a la María Orsic, y después, a ver, los altos mandos de la SS tampoco les hacía mucha gracia que una señora que analizara y hablara con no sé quién de las cosas. Hay muchísimas formas de enfocar este tema, Yo creo que ellos tuvieron una correspondencia en la cual hablaban de elementos técnicos y de ingeniería, pero en una clave secreta, ¿sabes? En un criptograma. Y entonces, donde se leía, vamos a suponer, impulsor electromagnético, era levitador de aspiración de hidrógeno. Y entonces, claro, la gente, porque vamos a ver, desde 1943 los americanos estaban absolutamente locos porque ya sabían que allí estaba pasando algo, ¿no? Y entonces dice William Hopkins, que ya hemos hablado de él, que fue uno de los iniciadores del programa Majestic, que estaban intentando desesperadamente, con la información que les llegaba supuestamente espiada, metes algo, pero no les salía nada. Entonces, hasta que no llega el final de la guerra y en la operación Paperclip empiezan a coger gente, y después hay una cosa muy divertida de lo de la operación Paperclip, pero creo que hablaremos más adelante de esto, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que ocurre, ¿no? Y entonces aquí tenemos a estos dos personajes que se unen y tal. Ahora bien, hay una teoría, digamos, a ver, teorías sobre todo esto hay 100.000, pero hay una teoría, digamos, un poco contraconspiranoica o no sé qué, no sé cómo llamarla, en la cual dicen que María Orsic fue una creación de la inteligencia alemana para que, ¿me entiendes?, poder colar a los Estados Unidos información absolutamente, digamos, errática, no veraz, y entonces despistar, porque ya sabían que los americanos estaban por todas partes husmeando todas las tecnologías secretas del Tercer Reich. Y es un tema así que lo veo, pues bueno, que obviamente podría ser posible, pero también con que tengo muchas más fiabilidades de la teoría que yo he empezado a exponer desde el principio, lo dejo apartado. Pero que eso simplemente lo comento como sabiendo que hay, yo lo considero una tontería, pero sabiendo que hay esto lo comento, ¿no? Una pregunta. Estamos moviéndonos, has hablado de Marconi, Nikola Tesla, María Orsic. ¿Tiene alguna relación o pudo estar Marconi relacionado con, bueno, pues la investigación de esta extraña aeronave? Porque el documento que se filtró en su momento es existente de este incidente y se llama Gabineto RS-33. O sea, algo pasó. ¿Pudo haber una cierta correlación o vamos un poco más allá? ¿Y si no se estrelló, sino que bajaron y se quedó la nave? Bueno, esto, no sé, hay incluso una reconstrucción, en dibujo de cómo se encontró la nave, y que entonces había hecho como un aterrizaje de emergencia en una zona, en un campo, algo así, había dejado un rastro tremendo detrás, y ahí el diseño de la nave, es sospechosamente muy parecido a los Brill, a los primeros Brill, porque claro, en el momento en
en el mundo Orsic, Thule, Brill, Alemania, Wehrmacht, General Kammler, hay dos momentos muy evidentes, y se basa en primero en los primeros. Es que es muy curioso. Yo voy a haceros un pequeño comentario. Sí, que todo lo que decías, tú encuentras una lavadora en el campo, pero la lavadora la encuentras en el siglo XIV. O sea, porque realmente lo que estaba ocurriendo en ese momento es como si la humanidad estuviera en el siglo XIV y estos elementos fueran del siglo 2027. Y entonces encuentras unos tubos corrugados de plástico que no sabes lo que son. No sabes si es comestible, si es no sé qué, si es no sé cuánto. Si encuentras un panelito pequeño, ¿me entiendes? Que es un trozo como de espejo, pero que es una pantalla con LEDs y con retroinformación digital, y en aquellos momentos no tienes energía para alimentar todo esto. Tú puedes estudiar todo lo que tú quieras, pero si no tienes la capacidad de generar y alimentar esos materiales, tú tendrás la lavadora como la famosa máquina de Anticitera, que empezamos un poco toda esta historia con el descubrimiento de la máquina de Arquímedes de Anticitera, y no sabes qué hacer con todo esto. Hay una película maravillosa que ya os comentaré, porque ahora mismo no me viene el título a la cabeza, en la cual un anticuario entra en una relación con una casa en la que está llena de antigüedades, y ahí empieza a encontrar piezas que parecen ser las piezas de un autómata. Y eso es una película muy bien hecha y que de alguna forma informaría un poco lo que estamos diciendo ahora. Marconi en aquellos momentos era un hombre avanzado, pero quizás no tan avanzado como Tesla. Es decir, que Marconi fue un hombre que tuvo la estrategia, ¿me entiendes?, de apuntarse al partido fascista desde el principio. Entonces la cobertura política de Mussolini, Mussolini, el nacimiento de eso, del fástico, que ahora todo el mundo habla de fascista por aquí, fascista por allá, y no tienen ni idea de lo que fue, ni de todas las cosas que se tienen que analizar de la historia, se deben conocer. O sea, yo soy de una de las personas que en un momento determinado pensé que las teorías de Bakunin podían ser interesantes, y entonces no tengo ningún tipo de contrarrelación, sino simplemente lo que quiero es analizar y pensar si la traslación de esto a la realidad es factible y beneficioso para el ser humano, y nada más, ¿me entiendes? Y entonces pues quiero decirte que Mussolini en aquel momento era un hombre muy admirado en el resto del mundo, Es decir, un hombre que había cogido una Italia un poco a la post-garibaldiana, todavía, pues, ¿me entiendes?, como era Italia en aquellos momentos. Bueno, todos los que hemos ido hace 20 años a Italia sabemos cómo estaba Italia, que España estaba mal, ¿me entiendes?, todavía, pero Italia también está. Y hay momentos en el sur de Italia que hay zonas. Nápoles sigue siendo una ciudad instalada en otro tiempo, a mi forma de ver, ¿no? Mi familia es de allí. Y entonces quiero decirte, pues claro, Marconi quedó un poco protegido por un aura. Aparte, el fascismo era una cosa nueva, era elegante, los tíos iban bien vestidos, había como una escenografía, había mucha gente, hasta el propio Dalí fue a ver un discurso de Mussolini y se quedó quedar en Italia, suerte que la gala se lo llevó corriendo, porque si no estaría metido en todo este tema. Pero bueno, vamos a avanzar un pelín en nuestra exposición de toda esta historia. ¿Qué pasa con la sociedad Brill? ¿Qué pasa con la sociedad Thule? Porque necesariamente tenemos que pasar por este territorio. Sí que es un poco la travesía del desierto, porque todos están esperando a ver cómo salen volando los ovnis del Tercer Reich desde sus bases de la Antártida o desde la base de Thule, la famosa base de Thule en Groenlandia, que los americanos capturaron y siguen llamándola Thule. Gracias por darnos pistas de lo que había allí, ¿no? Pues entonces todo el mundo dice, bueno, porque estos encontraron el libro de Edward Bowler Lytton en el que explicaba lo del Brill, y que era una sociedad que vivía intraterrena con unas prerrogativas absolutamente de una modernidad absolutamente insospechable para aquel tiempo, porque este libro se escribió también en 1890, una cosa de este tipo. Coincide un poco en este cuaternario
estos 4 o 10 años mágicos que acabamos de describir arriba, ¿no? Y que, claro, pues entonces los alemanes empezaron, y digo, a ver. Sí que es cierto que, bueno, es que mucha gente dice, bueno, total es una novela, ¿vale? Y entonces digo, a ver, bueno, yo estudio la obra de Edward Bowler Lytton y me doy cuenta que, aparte de haber escrito un libro maravilloso que se llama Los últimos días de Pompeya, que a mi forma de ver es un libro semi-canalizado, yo creo que Brill, The Coming Race, era un libro canalizado. ¿Y por qué aseguro esto? Él escribe otro libro maravilloso que se llama Rienzi, que Richard Wagner tomará como, digamos, para montar el libreto de su primera ópera, bueno, una de sus primeras óperas, ¿no? Y entonces, ¿qué dice Rienzi? Dice que Italia, mientras la romanidad está reducida a ruinas olvidadas, y de pronto, mientras un nuevo tribuno quiere darle otra vez al pueblo italiano la gloria. Y ese tribuno se llama Rienzi. Y entonces él consigue levantar la gloria romana del pueblo romano, pero al final le traiciona y Metés muere. ¿No veis ahí la biografía de Benito Mussolini, amigos? Esto no es una canalización. Yo creo que esto es una canalización y The Coming Race es otra canalización. Él vio el futuro con una fuerza especial, vio la llegada de esa fuerza llevada de una virgen, ¿eh? ¿Es así o no? Esta chica joven a la que no se le reconocen ningún tipo de relación masculina, al menos, bueno, en profundidad. Yo he visitado, digamos, 100.436 biografías y la más fiable es que no, ¿eh? Entonces, pues bueno, ¿dónde estamos? ¿Eh? Bueno, permíteme, ahora que hablas de Thule, hay un lugar que está quizás muy relacionado con lo que estás explicando, que estamos fascinados. Yo, Tristán, menos mal que nos han dado media hora más, porque si no, era casi como un sufrimiento, decir, queremos más, pues tenemos. Pero ¿tú sabías que hay un lugar en el sistema solar, el último punto conocido, que se llama Thule? Última Thule. Vete tú a saber qué hay ahí. Claro, bueno, si estamos hablando de Aldebarán, estamos hablando de Orión, estamos hablando de las Pléyades, es decir, es el origen extragaláctico, ¿eh? Yo creo que todos nosotros en estos momentos, de una forma u otra, por una teoría o por otra, más cercanos o más alejados, todos estamos pensando que las razas de la Tierra son razas exteriores, llegadas aquí desde fuera. Y bueno, el cómo y el por qué, pues bueno, ya iremos hablando hasta donde sepamos, ¿no? Pero también, ahora, bueno, de coñas aparte, el Ultima Thule, o sea, los visigodos y los germanos antiguos tenían esta idea de la Hiperbórea, de la Ultima Thule, y los lugares donde estuvieron dejaron un rastro de esos. Y entonces, bueno, ya sabéis que los visigodos estuvieron durante mucho tiempo en el centro de España, Toledo. Después se retiraron más hacia el norte, Tolosa. Pasaron el Pirineo en su retirada, Toulouse, ¿eh? Y después hay que recordar que en el centro del Perigord norte, ya prácticamente, digamos, en el límite, existe una ciudad que se llama Thule, ¿eh? O sea que, por lo tanto, sabemos quiénes eran los que portaban la llama de esta luz, ¿no? Del conocimiento de esta estrella o de este mundo, digamos, extraterreno, ¿no? Pues bueno, pues entonces nos encontramos en este punto en el cual pues hemos ligado a nuestro amigo Tesla, le hemos ligado también a nuestro amigo Tesla como facilitador de nuevas tecnologías a este grupo, que será, digamos, le vamos a llamar de una forma genérica Thule, pero bueno, vamos a ver, esto del Brill, ¿qué es? Vamos a terminar con esto del Brill. Pues resulta que no, que esto del Brill efectivamente fue digamos, amplificado y comentado en una novela de Edward Bowler Lytton. Pero vamos a ver, hay un escritor francés importantísimo, que es muy olvidado, que se llama Louis Jacoliot. Louis Jacoliot fue cónsul y embajador
de Francia en la India. Durante muchos años viajó mucho por toda la zona, era un hombre muy inquieto, tiene una obra absolutamente demoledora. Pensar también otra cosa, que Bowler Lytton también fue un hombre muy prolífico, ¿eh? Sus libros yo creo que son revisables a todos, ¿no? a todo nivel. Y hablando de otros libros inspiradores que se escribieron alrededor de este tiempo, hemos de recordar que el tema del Meyring, de Gustav Meyring, el Ángel de la Ventana de Occidente, todos son libros canalizados. Uno habla de John Dee, otro habla del famoso autómata de Praga, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros son los libros canalizados, ¿eh? Y entonces Louis Jacoliot descubrió en la India un culto especial a una energía que se llamaba Bril. Él habló de una secta que en un principio identificó con los famosos jainas o jinas, y que sabes que su símbolo es la cruz gamada, por cierto, que todavía existe. Esta digamos, secta o esta religión secreta fue creada 600 años antes de Jesucristo por un hombre que se llama Mahavirya, que simplemente quiere decir el gran Virya, porque los Viryas son los hombres que están dotados de una sangre espiritual especial, que es lo que les permite canalizar ciertos tipos de energía que a otros no les es posible canalizar. Uno de los supuestamente grupos raciales donde se encontrarían más elementos de este tipo de canalización sería la raza aria. Pero hablando de la raza aria en la India son los brahmanes, por ejemplo, no estamos hablando de las teorías, digamos, del Tercer Reich, ¿no? Y esto es algo, es uno de los primeros, casi coetáneo, y puede ser que Bowler Lytton viera o conociera las obras de Louis Jacoliot, porque además era un gran orientalista, por cierto, y entonces ahí es donde por primera vez aparece el Bril como algo que existe, que no es una sociedad fantasma, ¿me entiendes o no? Es algo que existe y que nosotros hemos relacionado siempre con, por ejemplo, el grial, o con la energía taquiónica, o con las teletransportaciones en el espacio-tiempo que modifican el contenido celular de los cuerpos. ¿Entiendes? O sea, es realmente este es el punto. Es decir, que para todos los que tengan algún tipo de duda, Bril, de una forma, llamarle como queráis, pero existe. Recordar que hay algo muy importante, que es que hemos pensado siempre que las tecnologías tienen que ser alimentadas por sistemas mecánicos. Y después volveremos al tema de, cuando hablemos de los UFOs del Tercer Reich, del tema mecánico. Pero recordad una cosa muy importante. En el mismo tiempo que está pasando todo esto, otro hombre genial, Wilhelm Reich, él descubre la energía orgón. Y él piensa que la energía orgón tiene un punto de emanación súper potente en los orgasmos. Y empieza a hablar de una sexualidad y el inicio de una energía especial a través de una respiración y de unas prácticas sexuales que él puede recoger en ciertos tipos de máquinas. Yo mismo tengo en mi cercanía un lápiz orgón de Wilhelm Reich. ¿Entiendes? Y que estamos hablando de algo que puede, una energía vital que puede alimentar las máquinas. Es decir, el hombre humano ahora depende de la máquina, pero la energía vital podría alimentar las máquinas. Podríamos invertir este momento, digamos que es un momento aparentemente satánico, porque el hombre va a ser esclavizado por las máquinas, y esto, lo que estoy proponiendo, o lo que proponen estas energías, es justamente al revés. Si uno se estudia un pelín por encima el tema este tan complicado, todos los amigos que nos escuchen que trabajan en Cábala y de alguna manera habrán ya empezado a acercarse al tema Merkaba. El tema Merkaba no es otra cosa que también la creación de un cuerpo, de una emanación lumínica que se traduce en una forma, digamos, geométrica, en una macla de dos tetraedros, y que esos tetraedros lumínicos rotando en contradirección de uno al otro producen una fuerza que es capaz de llevar el cuerpo a cualquier otra parte, a una teletransportación.
Entonces, bueno, el tema de la Merkaba lo dejamos en manos de nuestros amigos cabalistas, pero simplemente es para ver que quizás aquí hay una clave secreta, y es que las máquinas necesitan de una aportación, digamos, biopsíquica para ser activadas, ¿eh? Al igual que cuando ahora nosotros nos ponemos delante de una pantalla táctil de un teléfono o de un ordenador y ponemos nuestra huella digital encima y abrimos una ventana o activamos una función, y pues bueno, pensemos un poquitín en todo esto. Por lo tanto, el Brill en sí mismo no sería una sociedad de gente, ¿me entiendes?, con capuchas negras, haciendo no sé qué y no sé cuántos. No. Es un trabajo científico, ¿eh? Willy Ley, otro de los grandes científicos alemanes que sobrevivió a la guerra, explicó, además, que dentro de la Thule Gesellschaft no hacían, digamos, rituales, ¿me entiendes?, de tipo de magia potagia, sino que trabajaban en ciencia, ¿me entiendes?, digamos, absolutamente desconocida. La ciencia exótica, que digo yo, ¿eh? Lo que hoy es fe, mañana será ciencia, y hay cosas que no se pueden explicar, pero que al final, de alguna manera u otra, se hilan bien y se acaba desarrollando cosas, bueno, realmente asombrosas. Y realmente, pues tienes toda la razón. Estaban trabajando en una ciencia extremadamente avanzada, incluso en salud. En todo, sí, bueno, pues en el mundo de la homeopatía fue una cosa, los primeros en asociar el cáncer de pulmón con el tabaco fue en el Tercer Reich. O sea, que hay muchísimas cosas interesantísimas, ¿eh? Pero bueno, seguimos un poco más adelante en la, solidificación de la teoría del Brill, ¿no? El denostado Louis Pauwels, uno de los autores del Retorno de los Brujos, fue un alumno muy, muy cercano de Gurdjieff. Gurdjieff montó cerca de París, en un antiguo priorato, pues un grupo que estudiaba y practicaba el Cuarto Camino. Una cosita, un pequeño inciso, profesor. Nos quedan 4 minutos de programa. Bueno. No hay curvatura del tiempo, pero habrá una tercera parte, ¿eh? Eso ya le garantizo, Tristán. Sí. Porque tenemos que de alguna forma dar los pasos correctos, ¿eh? Para no quedar en el vacío, decir, no, pero esto es una... No, amigos míos, aquí hay otras cosas, ¿no? Este Gurdjieff le confesó a Louis Pauwels todas las ciencias secretas del Tercer Reich, incluidas la activación de vehículos antigravitatorios y su propia relación con los miembros de la Thule Gesellschaft, especialmente con Karl Haushofer, que es el general alemán que fue el inventor de la geopolítica y que además amigo personal de Rudolf Hess, también miembro de la Thule Gesellschaft, y fue prácticamente el hombre que inspiró en la obra de Hitler en la prisión de Landsberg, en Mein Kampf, ¿no? Y entonces, pues fue Louis Pauwels el que certificó que las ciencias secretas del Tercer Reich, de alguna forma, Gurdjieff había participado en la sociedad Thule, ¿eh? Y por lo tanto tenemos un testimonio de primera calidad. Hay mucha gente que dice, que eso del Retorno de los Brujos que fue inventado. No, este hombre tuvo una información. ¿Por qué sé yo todo esto? Y puedo decirlo en voz alta. Porque la persona que trabajó codo con codo con Jacques Vergier y Louis Pauwels para la redacción del libro El Retorno de los Brujos y el siguiente que se llamaba La Rebelión de los Brujos, donde se puso de manifiesto toda la ciencia secreta del Tercer Reich, fue André Malraux. André Malraux fue, uno de los maestros de Olga y míos más cercanos, más potentes y uno de los hombres más excepcionales que hemos conocido. Y él fue el que nos transmitió, prácticamente palabra por palabra, todo lo que yo os he explicado en estos momentos sobre la relación de Gurdjieff y este par de personajes y de dónde venía la fuente, ¿eh? Por lo tanto, aquí tenemos desde el señor que os he dicho al principio que tuvimos que investigar un ataque, era un gran alquimista, un ataque contra su laboratorio
y su casa en medio del campo, en la Garrocha, y que fue pues un ataque de los Illuminati, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos aquí todo esto, ¿no? Bueno, o sea, que todos los que dudan de la sociedad Thule y de todas estas cosas, uno de los miembros de la sociedad Thule más interesantes para nuestra investigación era Winifred Otto Schumann. El señor Schumann es el que puso de manifiesto la famosa frecuencia Schumann. Es que está todo tan relacionado y parece ser que todo este conocimiento salía de este grupo. Tristán, ¿te parece que emplacemos para el próximo programa contigo, la próxima semana, un seguimiento de esto? Porque es tan sumamente importante, que trasciende tanto que quizás muchas personas ya empiezan a entender lo que se está cocinando en el planeta a día de hoy. Que no es poca broma, ¿eh? ¿Te parece? Sí, de momento lo que estamos haciendo es tejiendo un tapiz coherente, que después al final de todo esto metes las dudas que pueda haber sobre María Orsi, la sociedad Brill, la sociedad Thule, van a quedar, digamos, no resueltas del todo, pero al menos muy, muy aclaradas. Entonces, pues bueno, gracias a Dios de esta hora maravillosa que nos han concedido, porque nos tenemos que hablar de Victor Schauberger, que fue el que creó, digamos, la teoría y después los primeros elementos que trabajaban con implosión en lugar de la explosión, y después también sugerir una presencia de Hans Horbiger en el desarrollo de los aparatos Brill y Jaunebou, que era un ingeniero absolutamente genial. Es decir, que yo creo que no estuvo para nada ausente, aparte de que después hay un momento determinado que hablaremos de la entrada del famoso Hans Kammler en el diseño y en la ejecución de los Jaunebou. Pero también terminaremos un poco lo de la Thule Gesellschaft, porque hay algo que os he de explicar, qué era el objetivo real de la Thule Gesellschaft. Lo emplazamos para el próximo programa. Nos tenemos que ir ya. Profesor Tristán Castelldepinos, como siempre, un honor, un placer, y casi nos haces entrar en un estado de canalización impresionante con lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo, que aquí está la clave. Muchísimas gracias. Y gracias a ti. Y amigos y amigas, como siempre, fascinante el profesor, no nos cabe la menor duda, tenéis toda la razón cuando ponéis esos maravillosos comentarios. Pues dicho esto, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Torna al Congrés Sapiens. Aquest any titulat 369, amb les conferències de Josep Pàmies, Ferran Prat, Natàlia Guerrero, Artur Oms, Lluís Rovira, Hadassa, Francisco José Fernández Cruz Seguera, Xavi Cerro, Enrique Moniz, Felipe Botalla, Òscar Mateo, Vanessa Barese, Joan Piqué. Xamán Guaco. Us esperem al Congrés Sapiens el dissabte 14 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc.